Vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días lunes desde las 16 hasta las 17 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos urbanos a través de la 100.9 de Cultura FM. Les recomendamos que chequen todo este espacio de programación que tiene espacios muy valiosos. Hoy, este lunes 11 de septiembre, transmitiéndose en vivo, como les decíamos, desde acá, desde Radios de la Casa de las Culturas, y también los jueves desde Radio La Conquista del Pan, desde Buenos Aires, Argentina. Saludos allá a toda la gente que nos escucha al sur del continente latinoamericano. Esta tarde tenemos una entrevista muy especial para tratar de un tema que no lo hemos abordado y que será la primera vez que estaremos conversando acá con una persona súper especializada, además interdisciplinaria, y que se ha manifestado en diferentes expresiones artísticas, intelectuales, académicas. Estamos hablando de Janio Ayauca. Él es ingeniero y desarrollador, ingeniero en acústica y desarrollador de software, y también docente. Es algo que se nos pasó por alto en el flyer, en la promocional del programa. Así que nada, ¿cómo estás, Janio, esta tarde? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito nervioso, nunca me habían invitado a una radio para hablar de mí, sobre todo. Creo que ese es el reto un poco acá de esta etapa de Frecuencia Subversa Radio, que detrás de estas cosas que a veces lo vemos tan como cotidianamente, como a veces la producción de sonido, los ambientes que hay detrás del sonido como tal, del audio. Ahora vemos música por internet, por diferentes tipos de manifestaciones audiovisuales, y no nos preguntamos qué hay mucho detrás de eso. Entonces creo que va a ser interesante conversar, además que vas a participar en una conferencia AESLAC 2023 hablando de justamente de lo que te desarrollas, ¿no? Sí, una conferencia importantísima a nivel sudamericano. Este año particularmente se desarrolla en Quito, se hace todos los años, se hace una vez al año, pero siempre en diferentes partes de Latinoamérica o el Caribe. Y en este año le tocó la oportunidad a Quito y bueno, fui convocado para poder dar una ponencia en esta conferencia. Qué interesante. Además nos habíamos visto en tus redes sociales que pueden seguirte además como Nano Decibel o Nano DB, ¿verdad? Sí, en Facebook y en las redes de Meta me encuentran como Nano Decibel. Además tienes un canal de YouTube donde hacías ahí algunas cositas también por ahí. Sí, ¿no? tengo un poco descuidado el canal de YouTube, pero sí, en ese canal de YouTube en general me dedico a hacer música más que nada, así un poco de covers y ese tipo de cosas, ya que me gusta la música también. Claro, y justamente más o menos ahí retrotrayendo el tiempo un poco ahí para preguntarte si es que nos removemos así hacia lo más lejano tal vez de tu vida. ¿Cómo fue como ese inicio que tuviste con el contacto con las artes, con la música y con el camino que ahora transitas, ¿no? A ver, mi primer acercamiento con la música, dato de cuando era muy chiquito, en mi casa siempre había una guitarra que nadie topaba. La verdad es que no es precisamente cuna de artistas mi familia, pero a mí siempre me llamó la atención. Yo era el único que topaba esa guitarra que estaba ahí en la casa. Y a medida que fui creciendo me fue llamando más la atención, empecé a tomar clases, empecé a tomar lecciones y bueno, en un punto cuando tenía 17 años más o menos, me di cuenta que estaba perdidamente enamorado de la música y ya no había vuelta atrás. En esa edad ya había incluso decidido estudiar lo que estudié. Ya tenías más o menos esas claridades. Sí, a los 17 años yo ya estaba completamente decidido a que iba a estudiar ingeniería en sonido.
O sea, ya no había vuelta atrás. ¿Cómo supiste que existía eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo viste, no sé, en unas fiestas o en algún concierto y viste el productor de sonido, el ingeniero y dijiste eso? ¿O cómo Tal fue? vez por curiosidad mismo lo llegué a saber, ¿sabes? Porque siempre he sido como que muy curioso. Y claro, ya cuando empecé a ver cómo producían los grandes artistas, cómo, cómo materializaban precisamente su arte, cómo lo plasmaban y toda la cosa, me interesó mucho el rol del ingeniero acústico o del ingeniero en sonido. Entonces se me hizo muy atractivo y muy interesante de estudiar. En ese momento yo soñaba, cuando tenía 17 años, soñaba con trabajar en un estudio de grabación y no salir Nunca. más que para tomar el sol de vez en cuando. Ya tenías más o menos esa pasión, esa convicción que existe, ¿no? Creo que a veces, como digo, descuidar ese tipo de rol que es tan importante, ¿no? A veces no solo tocar, no solo que el artista esté bien ensayado y todo, sino que si no está acompañado de un productor o un ingeniero de sonido que pueda hacerle sonar, como que se pierde, ¿no? Y sí, sabes, o sea, todas las artes, todas absolutamente tienen ciertas reglas y ciertas metodologías. Y el sonido particularmente no es algo que dominen los músicos o los artistas, porque es una cosa muy técnica y requiere así como que de muchas etapas de transducción, de preamplificación, de amplificaciones, etcétera. Entonces, y es un rol científico, ¿no? Más que científico, es como muy técnico. Entonces, y los artistas no están precisamente ligados a la parte técnica. El artista quiere expresar precisamente lo que quiere expresar, valga la redundancia. Y necesita obviamente de las herramientas necesarias para que eso se materialice o se pueda mostrar en los términos que él quiere mostrarlo. Entonces, desde ahí se me hizo como que muy interesante esa parte a mí cuando empecé a estudiar acústica y por eso fue que me decidí. Nunca, eso, no sé, como que en eso difiere un poco tal vez con algunos de mis compañeros que también estudiaron acústica. Nunca en la vida se me cruzó por la mente, por ejemplo, estudiar música. O sea, porque algunos era como que música o ingeniería en sonido y se decidían por la ingeniería en sonido por el nombre del título, porque el músico no es precisamente un ingeniero. Claro. Entonces, pero claro, llegan a la carrera, estudian los 3-4 primeros semestres, se aburren de las matemáticas, de la física, del cálculo y lo dejan por completo. Entonces, tal vez yo, como siempre estuve enfocado en querer ser ingeniero de audio, nunca me pasó esto de que me decepcioné o mucho menos. Claro, estabas todavía ahí. O sea, tal vez se te daba lo de las matemáticas, ¿no? Que a veces es algo que tal vez en el colegio ya, tal vez por... ¿Sabes que yo me gradué de decir esto me hace sentirme un poco viejo, pero yo me gradué del colegio cuando todavía salíamos con especializaciones, claro, antes de que exista el bachillerato general unificado. Claro. Entonces, allá en el año 2008, yo salí como bachiller en contabilidad. Entonces, las matemáticas no eran precisamente el fuerte, porque yo nunca había recibido una clase, por ejemplo, de cálculo, claro, o una clase de física. Entonces, cuando tuve que entrar a la universidad y meterme a este tipo de materias, sí, me costó. Por ahí me jalé un hito o dos, pero nada que no se pueda. Claro, nada que me haya ralentizado, que me haya atrasado dentro de la malla curricular o algo por el estilo. Volviendo al bachillerato, ¿cómo fue ese acercamiento tuyo al rock, a la música rock? Porque sabiendo eres bajista, también has tocado la guitarra en diferentes proyectos. ¿Cómo fue eso que llegó a tus manos ya esa otra expresión que ya es la del músico, ¿no? Que hace lo que le canta o que expresa lo que expresa? Claro, expresa sus sentimientos en todo caso. Como siempre me gustó la música y toda la cosa, como te contaba hace un ratito, entonces empecé yo a tomar clases desde que tenía como 13, 14 años, ya estaba así tomando lecciones de guitarra acústica. Y posteriormente, cuando tuve como casi 6 años, me entró el gusto por el bajo también. Para entonces, con unos compañeros del colegio, teníamos un grupito de amigos que nos gustaba a todos la música pesada. Entonces, y cada uno ya se fue haciendo como a su instrumento. Entonces, un amigo ya le gustaba muchísimo más la batería, a un amigo le gustaba muchísimo más cantar, claro, a otro le gustaba más la guitarra, y yo en un momento cogí el bajo y me parecía súper divertido tocar el bajo. Entonces
y finalmente fue el instrumento al que más tiempo le dediqué. Claro, totalmente. Además, nuevamente como un rol o un instrumento que a veces es invisibilizado, ¿no? Dentro de todas las expresiones artísticas, que sin embargo es súper importante, pero que no se le da muchas veces el valor, ¿no? El valor que le corresponde. Sí. Como al ingeniero en sonido también, ¿no? O no sé. Pues se podría decir que la ingeniería en sonido es el bajo de las ingenierías. Son los bajistas de eso, de los ingenieros. De ley. Entonces, no, sí, volviendo por ejemplo a lo del bajo, es que a mí me parecía muy entretenido de tocar, porque no era como la guitarra eléctrica, que tal vez la técnica es una sola. O sea, aprender a coger bien la vitela, por ejemplo, y ese tipo de cosas. En el bajo había más maneras de expresarse, había como que un poquito más de fuerza, más de furia, entonces me gustaba más y por ahí lo cogí. Y sí, tal vez un instrumento invisibilizado, pero yo no diría que el bajo es el único, porque si vos te vas a ver tal vez en bandas o en orquestas que tocan en vivo, y nadie le para bola más que a los vocalistas, a las vocalistas, y por ahí si es que tiene pinta o personalidad para pararse el guitarrista eléctrico, claro, se roba un poco el show. Pero la verdad es que todos los instrumentos en general en la última etapa en los últimos 20 años te diría yo, 30 también ya, desde que la música MIDI verdaderamente empezó a acaparar todo, todos los instrumentos han sufrido una merma en su popularidad hasta... ¿Cómo denominarías la música MIDI? ¿Como lo tecnológico, lo computacional, claro, lo todo, digital? Sí, o sea, todo lo que se puede hacer con tecnología MIDI se puede hacer en una computadora, lo puede hacer cualquier persona, o sea, que pueda verse un tutorial de 20 minutos. Entonces puede empezar a componer música rápidamente dentro de una computadora y con sonidos que ya son, o sea, no le piden nada a un sonido real, o sea, no hace falta tocar el saxofón, porque ya tienes un saxofón que puedes secuenciar y samplear en la computadora o cualquier tipo de instrumento. Entonces, en base a eso yo te diría, todos los instrumentos mismos han perdido cierta popularidad. Hace 30 años que ya está de moda el reggaetón, por ejemplo. El reggaetón es una cosa que ya viene de moda 30 años, que no usa instrumentos en general para su producción. Y claro, ya, dado que ya hay un predominio completo de un género que no utiliza instrumentos, obviamente la popularidad de todos los instrumentos va a bajar, más allá de que en el 2020 la marca, se puede decir marca de acá, claro. La marca de guitarras Fender rompió récords en venta, pero creo que tiene que ver también más con una cosa de que en plena pandemia la gente no tenía qué hacer, claro, y estamos hablando de una marca que vende en todo el mundo, no solo aquí en Quito, o no solo aquí en el país. Y entonces la gente no tenía que hacer, como que tenía tiempo para dedicarles tiempo a esas cosas que siempre quiso hacer, como tocar la guitarra eléctrica. Claro. Entonces ahí hubo un hype, por así decirlo, de ventas de guitarra eléctrica en el 2020. Pero de ahí en más yo te diría es todo para abajo. De todos los instrumentos, no solo de la guitarra. La guitarra eléctrica y los instrumentos eléctricos en general te diría que en mayor medida, porque el rock seguramente es el género que más popularidad ha perdido en los últimos 30 años. Entonces, tal vez en esos instrumentos se ven más marcados, pero yo diría que en todos en general, porque tú escuchas ahora, todo lo que se escucha tiene, qué sé yo, trompetas, trombones, saxofones, claro, etcétera, y ninguno es grabado, ¿no? Todo es digital. Todo es digital. ¿Cómo es, o sea, desde tu perspectiva, ¿no? De estudiar esto, de entender, de concebir, más allá de lo superficial, ¿no? Detrás del sonido, de la música, de las producciones, incluso cómo es vivir este momento, ¿no? Bueno, también como juntándolo con lo que hablabas de ahora de las tecnologías. Creo que vivimos en ese momento bisagra, en ese ocaso del rock en el que salieron por última vez unas bandas que eran así, no sé, en el new metal, yo que sé, muy 2000eras, y después es esta exposición totalmente brutal ya a que la gente consume más de eso, música electro, house, no sé, cosas, y como tú dices también más del reggaetón, que hasta incluso todavía se sigue considerando que es nuevo, y a pesar de que tú lo has mencionado ya tiene más de 30 años. ¿Cómo es de estar como en esa bisagra de haber vivido lo último de tal vez de otra época y ahora vivir de lleno y de entero así con las tecnologías, con todo lo que está surgiendo, ¿no? Verdad, yo te diría que más que bisagra, porque no creo que una bisagra pueda durar 30 años. O sea, a mí personalmente la tecnología
al servicio del arte me encanta. Ujú. Me fascina, por eso la estudio mucho y soy muy curioso acerca del tema, porque no se me hace muy bacán que haya ahora más herramientas para que más gente pueda acceder Ujú. a hacer arte. Claro, claro. Entonces, eso me parece increíble, más allá de que obviamente siempre hay ciertos poderes hegemónicos que igual te quieren cortar con eso, porque, por ejemplo, mira, ahora es muchísimo más fácil que tú puedas producir tu propia música en tu casa, Ujú. con una inversión mínima, por así decirlo. Menor, ¿no? Menor, ya, pero, o sea, puedes tener una interfaz de 2 canales, puedes tener tu guitarra y tener un micrófono y puedes producir con eso. Ya. Ahora, la cosa es cómo te van cambiando las reglas después adelante para que esto se vea. Hasta ahora todavía se puede ver y las cosas que tú produces en tu casa las puedes poner, qué sé yo, en las plataformas que ahora están de moda, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es de streaming, YouTube, Spotify, Apple Music, todo. Absolutamente. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora la industria que maneja el entretenimiento a nivel mundial? Lo que desean hacer ellos es hacer ahora estudios con el famoso Dolby Atmos, no sé si lo has escuchado, bueno, es una tecnología que... En las películas salía no Dolby, algo así salía como Claro, en los porque- CDs. Sí, porque es o sea, Dolby es una empresa que, por así decirlo, estandariza un montón de cosas. Ujú. Entre ellas, obviamente, el audio, que el 5.1, que el Ujú. 2.0 y bla, bla, bla. Entonces ahora lo que quieren hacer es que para producir profesionalmente y para que vos puedas subir las cosas de tu plataforma, tienes que mezclar en un estudio Dolby. Ujú. O sea, y hacer las cosas en un estudio Dolby. Con parámetros de ellos, ¿no? Con parámetros O de ellos necesariamente. Con parámetros de ellos. Ujú. Con parámetros de ellos. Pero claro, un estudio Dolby no es algo que fácilmente vayas a poder poner en tu casa. Claro. Entonces, de alguna manera están queriendo hacer que nuevamente retroceda eso al punto en donde no todo el mundo podía producir música. Ujú. Entonces, los últimos 10 años se puede decir que la gente ha producido música desde su casa como mejor ha podido. Ujú. Y vaya que ha evolucionado un montón la música y han salido nuevos géneros Claro. y cada vez se produce más y más. Aunque eso no signifique precisamente que la industria haya crecido. O sea, el hecho de que la gente lo produzca en casa no quiere decir que la industria musical está creciendo. Porque esta gente que produce en casa no se vuelve parte de la industria. Claro. Entonces, a mí me encantaría que siga así, o sea, que estas herramientas de producción musical y las herramientas tecnológicas sigan siendo de libre acceso para la gente o al menor costo posible y que se pudiera seguir publicando lo que tú quieres publicar en las redes en las que todo el mundo escucha, porque es ahí donde todo el mundo quiere estar. Claro, totalmente. ¿Y cómo ha sido? Bueno, hablábamos un poco de atrás de los micrófonos. ¿Cómo ha sido para ti, no, este aparecimiento de lo que ahora se llama o se considera como la inteligencia artificial? ¿O crees que ya dentro de tu ejercicio profesional ya se veía más o menos estos tipos de algoritmos o de cifrados que pudieran dar esos resultados? Sino que ahora está de moda, ¿no? Entras y inteligencia artificial para fotos, para video, para audio, para todo, ¿no? Sí, mira, yo la primera vez que, digamos, tuve un acercamiento con la inteligencia artificial fue en el 2016. Estaba haciendo estaba terminando el magíster. Estabas en Chile en ese entonces. Sí, y estaba ya escogiendo un tema de tesis, Ujú. entre los cuales me propuse algunos y siempre uno tiene que como que hablar con los docentes así, decirles tengo estos temas y cuál me aprueban ustedes, porque no de todo puedes investigar. De hecho tengo ahí algunas investigaciones frustradas que nunca me permitieron. Y ahí fue el primer acercamiento que yo tuve con la inteligencia artificial, que justamente como te comentaba aquí afuera de los micros, son procesos estadísticos de alto nivel, para los cuales obviamente necesitas cálculos computacionales Ujú. de alta velocidad. Entonces, para ese entonces yo hice, por ejemplo, un software que hacía reconocimiento de rostros. Ujú. Mediante un proceso estadístico que se llama PCA, Principal Component Analysis, análisis de componentes principales. Entonces, y claro, me gustó mucho y se veía venir que ya todo venía por ese lado en cuanto a la ciencia, porque
si bien es cierto, yo hice con este método PCA el reconocimiento de rostros, en donde vos le pasabas al programa, por ejemplo, una foto tuya, y el programa te decía, sí, se trata de ti y no de mí, que soy Dani, por ejemplo. O sea, y se trata de ti y no aquí de la señorita que maneja los controles. Entonces reconocía la computadora, y para eso también tienes que educar a la computadora. Entonces me pareció súper interesante, y para entonces se ponía muy en boga el procesamiento por redes neuronales, que tal vez es lo que más se utiliza para esto que ahora se llama inteligencias artificiales. A mí me parece increíble que ahora todo el mundo tenga acceso a este tipo de cosas, y me gusta mucho, y como cada vez aparecen más, no me sorprende, porque yo sé que en todo lado les gusta investigar y toda la cosa, pero me llena de alegría saber que, o sea, que es de alguna manera, tal vez no del todo, porque no estás democratizando el conocimiento, pero sí el acceso a las cosas. Porque tal vez no todo el mundo puede aprender estadística avanzada, pero no lo necesitas precisamente para quitarle el fondo a una imagen, hacer un video solo con letras y no con personas, o sea, un video en el que no tengas que filmar nada. Hace 10 años era imposible hacer un video en el que no tengas que filmar nada. O sea, siempre tenías que tener pasos previos para poder llevar a las cosas. Entonces, a mí me parece increíble. Yo lo único que puedo decir al respecto es que va a seguir creciendo de manera exponencial, porque cada vez hay más gente que se interesa en esto y más gente que lo consume, dado que hay más gente obviamente con acceso a internet. Entonces, y yo creo que es espectacular, porque solo así puedes poner, solo ahora poniendo las cosas en internet, puedes darle acceso a la gente para que le dé el uso que ellos quieran. Me parece interesante también lo que tú dijiste en una parte de que hay que educar esas inteligencias artificiales. O sea, no es que sale de la nada. Creo que mucha gente tal vez pensará eso, ¿no? Que es de inteligencia de por sí, pero siento que tal vez hasta esos mismos algoritmos debe haber alguien, algún ingeniero, alguien que desarrolló eso mismo, ¿no? Detrás. Claro, como un rol silencioso. O sea, todas las inteligencias artificiales primero necesitan ser educadas para que sean inteligentes, por así decirlo. Por ejemplo, poniendo el ejemplo, el software que yo hice para el reconocimiento de rostros, yo le tenía que educar primero al software, hacer que se aprenda, por así decirlo, todos los rostros de las personas que yo le daba. Y ahí reconocía. Claro, y yo le pasaba una imagen y le decía cuál de todos estos con los que te eduqué primero es, a cuál de todas las personas corresponde. Y te hacía match con uno, o sea, te decía, ya, corresponde a esta persona. Pero de cada persona yo le pasaba, por ejemplo, 10 imágenes. ¿Sí? Entonces, para que el software se aprenda la cara de la persona, por así decirlo. Y de ahí yo le pasaba una imagen, le decía, ¿corresponde a la persona? Y me decía sí o no. Pero si le pasaba una imagen que yo no le había enseñado, obviamente el software me daba un error. Decía no. Claro, o sea, te decía que no corresponde a nadie, obviamente. Que él, claro, que no él está conozca, en su base de datos. No está en su base de datos. Entonces, y lo mismo sucede con todas las inteligencias artificiales que ahorita, por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, que es la más conocida. ChatGPT funciona con un tipo de base de datos que se llaman bases de datos no relacionales, que es la nueva moda, por así decirlo, en las bases de datos, que es la que utilizan las redes sociales, todas las cosas. Y si tú le preguntas ciertas cosas a ChatGPT, igual no te va a responder. Por ejemplo, si tú le preguntas por tu persona mismo, ¿quién soy? Claro. Algo así como que, por ejemplo, yo soy Yanni Ayauca y le pongo ahí a ChatGPT, ¿sabes quién es Yanni Ayauca? Y de una te va a decir no, y no tengo esa información y no te la podría dar porque no tengo información acerca de personas específicas, a menos que sea una persona famosa o algo por el estilo, pues, ¿no? Entonces, todas las inteligencias artificiales necesitan ser educadas a su manera y hay, antes de que salgan así para que sean manipulables por toda la gente, pasan por una cosa que se llama etapa de producción y de ¿cómo se llama? Pruebas, ¿no? Q&A, sí, y de pruebas justamente, que es larguísima, es la parte más dura de producir un software, te diría yo, porque pues, es ponerlo a prueba casi, ¿no? Claro, es ponerlo a prueba, y ahí te das cuenta que
o sea, si funciona, más que si funciona o no funciona, porque para ponerlo a prueba se supone que ya funciona y solamente lo vas a probar, te das cuenta de que siempre lo más difícil, digamos, de que un programa funcione, una cosa así, o de que no falle, más de que funcione, es el error humano, porque siempre cuentas con un porcentaje de error humano, el cual no puedes controlar. Claro. Vos puedes hacer el software perfecto, pero siempre hay alguien que no es tan amigable con la tecnología y que empieza a usar ese software y que está ahí, por ejemplo, fregándole hasta que lo cuelga. Vos no sabes ni cómo lo colgó, tenía un montón de seguridades del software que sea incolgable, pero siempre hay uno que está ahí. O sea, haciendo algo. Y no sabes lo que hizo, o sea, siempre cuentas con esa parte de error humano, que es la más difícil de obviamente saltear. Qué interesante todo lo que nos comentas. ¿Crees que en algún punto, por ejemplo, estas tecnologías terminen reemplazando tu labor, por ejemplo, en este tema, que es lo que está también, el miedo que está generalizado de decir, nos van a quitar los empleos, las inteligencias artificiales? O sea, no hay inteligencia artificial sin que haya una inteligencia humana que lo dirija o que lo programe. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es difícil que te quiten el trabajo o una cosa así. Entonces, porque siempre necesitas a un humano para que opere la inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto no me da miedo. Tal vez, obviamente, mira, absolutamente todos los cambios producen algo. Rechazo natural. Porque estás obligado a hacer cosas que antes no hacías. Entonces, más que el miedo a perder el trabajo, yo te diría que la gente lo que tiene es miedo a aprender. A cambiar las cosas, a que se cambie, ¿no? No que cambie, pero siempre hay eso de que ¿para qué voy a aprender una cosa nueva, ñaño, si puedo seguir haciendo la misma cosa de siempre? Claro. O sea, y voy a ser igual de productivo, por así decirlo. O sea, ¿para qué me van a enseñar una cosa nueva para hacer lo mismo? Lo sigo haciendo como lo he venido haciendo los últimos 30 años y no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, hasta en el gobierno pasa. Entonces, siempre, y peor con la tecnología que avanza a pasos tan acelerados, agigantados, ¿no? Es difícil. La gente, obviamente, siempre le va a tener miedo a la tecnología. Tal vez me acabas de recordar, qué sé yo, ¿te acuerdas cuando era en el año 2000 y estábamos pasando del año 99 a 2000? Y la gente creía que, qué sé yo, los computadores iban a resetear y toda la cosa. Entonces, iba a haber un apocalipsis. Cuando empezaron a salir los smartphones. Sí, total. O el WhatsApp. O el WhatsApp mismo, claro. Sin ir más lejos, a mi mamá mismo le costó adaptarse a los smartphones, ¿me entiendes? Claro. No quería dejar los teléfonos de teclas. Total. Y ahora todo es smartphone. Ahora es imposible tener un teléfono de teclas porque no te sirve de nada. Claro, solo para llamar. Mi abuela tuvo que aprender a usar WhatsApp. Claro, totalmente. Sí, es real. Además, no, bueno, pensando también en la innovación de las bases de datos, la misma Wikipedia, ¿no? O sea, que puedas entrar y encontrar información a primera mano, ¿no? De cualquier cosa. O pensaba dentro de la inteligencia artificial estos bots de que había en los chats, que igual de Microsoft Encarta le preguntabas algo y te respondían, ¿no? Que es esa esencia que hasta ahora se mantiene. Eso es un buscador en todo caso y se podría decir que es la base en principio de todo esto que generó después. El primer buscador que se generó, por ejemplo, para las redes, que fue Google, que nació de una forma ahí super hippie, porque eran muchachos que estaban en un campamento, les gustaba la programación y dijeron, oye, hay que hacer una forma de buscar la información que nos importa. Un buscador, ¿no? Y hicieron un buscador. Pero no es precisamente los buscadores que ahora se hacen con estos procesos estadísticos avanzados. Ahora hay páginas que te buscan trabajo, ¿me entiendes? En base a ciertos perfiles tuyos. Trabajo o pareja. Bueno. Eso muchísimo antes de que, claro. de que el trabajo mismo. Pero, o sea, te hacen match justamente para buscarte trabajo, para buscarte pareja. Te hacen match precisamente con palabras que tengas en común. Eso se diría que fue como que la primera parte o los primeros buscadores, como tú lo dices. Claro. Yo pongo palabras clave. Claro, yo pongo gorra y por ejemplo poniendo en Encarta, poniendo en Wikipedia, toda la cosa, me va a salir la historia de la gorra o cosas así. Pero ya no es como ahora, qué sé yo, que en los nuevos buscadores como Bing, que ahora tiene integrado ChatGPT 4, porque hicieron un convenio,
que vos te pones gorra y seguramente lo primero que te salta es... Te vendo esta gorra. Claro, publicidad por encima de todo, pero tal vez algo que vos estabas buscando o que ya lo dijiste antes cerca del celular, porque como ahora todo el micrófono del celular pasa siempre activado para... O sea, sí nos escucha todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y ahora más con... sabes que hay un punto en la carrera de desarrollo de software en la que tienes que estudiar acerca de todos los tipos de virus. Y tal vez el más inofensivo que considero yo, que son los adware, son este tipo de virus que te instalan, que se en el celular o en la computadora, ahora mucho más en los dispositivos móviles, y que te activan el micrófono justamente para tenerte sobrecargado de publicidades. Entonces por eso a veces vos estás conversando, yo estoy conversando contigo ahorita y de repente prendo el celular y veo que ya hay una publicidad acerca de inteligencia artificial, que es lo que de ASLAC 2023. O de la ASLAC 2023. ¿Entiendes? Claro. Entonces, y es porque el micrófono del celular está prendido todo el tiempo. Entonces, y sí, pero es una cosa de asustarse, te digo, porque la gente piensa eso así como que me están espiando, me quieren robar los datos y así, claro. Pero tus datos son públicos en todo momento, todo, ¿no? En todo momento, entonces por ahí no hay un miedo del todo justificado para eso. Vacancísima la conversación con Yanni Ayauca. Él es ingeniero en acústica, desarrollador de software, además docente. Estábamos conversando un poco sobre su trabajo y demás detalles interesantes. Gracias a Celín, que está en los controles. Nos vamos al primer corte de los publicitarios de Cultura FM y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Jazz y mucho más. Hola amigos del jazz, yo soy Andy Sebastián, los espero en mi programa Jazz y mucho más, de lunes a viernes a las 13 horas, donde viviremos el jazz del mundo con buenos momentos aquí en Cultura FM 100.9. Jazz y mucho más. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos al aire acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahí nos estabas comentando, Yanio, que quieres incursionar en diferentes aspectos también en la comunicación. Creo que eso también se conecta con tu lado docente, creo que es lo que vamos a hablar. ¿Cómo se da en ti también esa posibilidad de hablar y que la gente te escuche y que más que nada sea recibido lo que dices? Que creo que es gran parte de saltar a la docencia. No es solo hacer música, no es solo hacer el sonido, sino saber cómo transmitirlo, ¿no? Cómo llegó esa posibilidad comunicativa en ti. Te tengo que decir que yo siempre le huí a la docencia, porque alguna vez ya me lo habían propuesto y toda la cosa, y como que yo no me veía trabajando de profesor o de docente. Pero bueno, un día saliendo de mi antiguo trabajo, me topó el que ahora es mi jefe en la Universidad de las Américas. Me topó, él sabía que yo estaba haciendo la tesis de magíster en Chile, o que ya había terminado de acabar el programa de magíster, y me preguntó así como que, ¿ya acabaste? ¿Ya tienes el título de magíster? Loco, estoy necesitando un profe para ver si te animas, así. Y ya, por cierto, le mando un saludo a Cristian, que es justo de quien estoy hablando, Cristian Garzón, que es mi jefe ahí en la burla y que seguramente está escuchando el programa. Saludos. Entonces me dijo así como que, ¿te interesa, loco? Y yo le dije, sí, cruzamos el número, y la verdad es que después de como 6 meses me llegó la llamada. O sea, yo ya lo había dado por descontado, simplemente ya no va a llevar nunca. Y después de 6 meses me llegó la llamada así de que, oye, loco, tengo unas 2 materias que me gustaría que des acá en la carrera de Ingeniería Acústica, que creo que están alineadas a tu perfil. Y me ofreció una materia de programación dedicada al audio y otra materia de simulación de sistemas acústicos, que esa ya no la doy actualmente, pero empecé dando la materia de simulación de sistemas acústicos, que es enseñarles a
usar software de simulación acústica justamente a los estudiantes para que, qué sé yo, diseñen o sepan cómo se va a comportar el teatro que ellos están diseñando antes de que se construya, pues, ¿no? Entonces, y medir ciertas cosas o tener aproximaciones de ciertos parámetros de sonido que nosotros necesitamos para saber si eso va a sonar bien, si va a sonar mal, etc. Entonces, y arranqué dando esas 2 materias, la verdad, sin ninguna experiencia docente, pero te tengo que decir que sobre todo el primer año me gustó, me encantó, tuve súper buena acogida de parte de los estudiantes me decían que me entendían bastante bien lo que yo les explicaba y ya, entiendo que eso también le dijeron a mi jefe y por eso todavía estoy ahí. Qué chévere. No son difíciles el estudiantado de ingeniería acústica. Como son poquitos también, tal vez es un tanto más fácil. Tutorial, más. Entonces puedes también tú darte cuenta en qué partes son mejores también los estudiantes, porque obviamente los estudiantes que llegan a mi materia, sobre todo a la de programación, a ninguno le gusta programar. Claro. Todos tenemos igual cierto rechazo a la programación porque creemos que es difícil, que es fea, que es para nerds, que es para cualquier cosa. Claro. Que es la típica ventana negra con letras blancas, ¿no? Claro. O verdes, que se ve que es el retrato caricaturesco del programador. Del programador, correcto. Entonces, claro, todos llegan con ese rechazo natural a la programación. Pero finalmente todos terminan aprendiendo, como todos tienen que elaborar un proyecto distinto al final de la materia, entonces todos terminan aprendiendo algo de programación. Ajá. Y si no te gusta, por ejemplo, qué sé yo, porque yo les enseño desde un principio, qué sé yo, a hacer su propia reverb, pero no a todos los ingenieros acústicos les gusta el audio. ¿Entiendes? O sea, contradictoriamente. ¿Con qué suena? Sí, podría ser contradictorio, pero no del todo. Mira que yo tengo un compañero docente, ingeniero acústico, que tampoco le gusta el audio, pero le gusta la acústica. Entonces se dedica 100% solo a los diseños acústicos, a la acústica arquitectónica, al control de ruido. Entonces, y obviamente nunca se compró un micrófono, un cable, nunca se compró una computadora para producir música, porque claro, no está interesado en la parte artística, pero sí en la parte ingenieril. Entonces, así como mi compañero docente, yo también tengo que tratar con eso con los estudiantes. Claro. Porque hay estudiantes que, claro, o sea, hay estudiantes que ya tienen sus propios proyectos musicales y que ya monetizan de esos proyectos musicales. ¿Sabes que en ingeniería en acústica se ve, por ejemplo, muchos estudiantes, muchos de provincia, porque como es el único lugar donde se estudia, entonces vienen de todas las provincias del país, pero muchos también vienen por sobre todo de comunidades y así, y ya tienen allá proyectos gigantes armados y toda la cosa. O sea, yo he tenido estudiantes de Saraguro, he tenido estudiantes de Otavalo, he tenido estudiantes de un montón de lados y de comunidades que ellos ya van y claro, a ellos sí les interesa exclusivamente el audio y no les importa para nada la acústica, no les importa aprender a diseñar teatros o cosas por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, y ahí está, creo yo, el reto del docente de, por equiparar, ejemplo, ¿no? Claro, de equiparar. Balanzar. A los que les guste el audio, claro, tal vez les gusta un poquito más la materia del pero al que no le guste el audio, le tengo que hacer programar, por ejemplo, que haga un programa que calcule directamente, qué sé yo, tiempos de reverberación o ciertos parámetros acústicos que nosotros usamos y así. Pero la cosa es que aprenda a programar, porque eso es justamente lo que le da. Todos los ingenieros ahora tienen que aprender a programar, no importa la ingeniería que estudies, no importa si vos eres ingeniero mecánico, electrónico, ingeniero de software o lo que sea. Pues tienes que aprender a programar, porque esa es la única manera que ahora tienes también de poder plasmar lo que tienes en la cabeza. Entonces, bajo esa primicia te diría yo que absolutamente todos los ingenieros ahora tienen, y ya no solo los ingenieros, no sé si viste o no sé si, pero ya Excel viene, con la nueva actualización de Excel ya viene con Python, que es el lenguaje de programación ahora por excelencia para casi que cualquier aplicación. Entonces, ya no solo los ingenieros, o sea, la secretaria va a tener que aprender Python el siguiente año, porque la nueva actualización de Excel ya viene con Python. Entonces, y Excel mismo
hace 2 años ya es un lenguaje de programación reconocido. Que nosotros lo usemos simplemente por ahí, para ciertas tablitas, para hacer un listado, eso Para es las otra cosa. facturas. Pero Tiene potencial. Creo que la programación es como el esqueleto detrás de todo esto, de la computadora, de los videojuegos, de las aplicaciones, de que todo funcione. Creo que es eso, ¿no? Es como- claro, sí, hay un trabajo. No me acuerdo a quién la escuché, pero decía, es chistoso porque todos usamos tecnología todo el tiempo y nadie sabe cómo funciona detrás. Ujú. O sea, todos lo usamos, todos nos divertimos y toda la cosa y nadie sabe cómo funciona por detrás y por eso la gente que elabora las aplicaciones y así maneja ahora no solo grandes cantidades de dinero, sino gran cantidad de información que después ellos obviamente la traducen en dinero porque te venden después la información. O sea, hay estados que le compran la información a WhatsApp, a Claro. Facebook, a toda la cosa para sus propios fines y asimismo hay empresas que pagan millones de millones por la información. La información es el activo más valioso. Entonces por eso ahora está tan de moda esto de que la privacidad de la información y ese Claro. tipo de cosas. Pero hay que entender que la privacidad de la información es importante para las empresas, no para las personas, porque las empresas traducen tu información en dinero. Claro. La gente no traduce su propia información en dinero. Ujú. No puede monetizar de su información. Claro, yo no puedo monetizar de mi nombre y de mi edad y De mis gustos. y de mis gustos, pero las empresas sí. Claro, total. Increíble. ¿Y cómo dentro de todo esto terminaste, bueno, ahora en la conferencia Slack? Sabemos que habrá mucha gente muy reconocida dentro del mundo del sonido para los entendidos y entendidas, ¿no? Sí. ¿Y qué significa Slack? Bueno, AES es la Acoustic Engineering Society, que, bueno, con su nombre le dice, me van a disculpar ahí la pronunciación, que es la Sociedad de Ingeniería Acústica, es a nivel mundial, es una sociedad de ingenieros acústicos a nivel mundial, que se encarga justamente de esto, pues, ¿no? De hacer visible y de hacer conferencias con la gente más reconocida del medio a nivel mundial. Y LAC es Latinoamérica. por Latinoamérica y el Caribe. Entonces esta es la parte de acá de América Latina y el Caribe. Esta conferencia se hace todos los años. No es solamente unas conferencias, también hay competencias, por ejemplo, para donde ahorita tenemos finalistas de parte de hay competencias estudiantiles de mezcla, por ejemplo. Hay De DJs o algo así como dirían en el barrio. algo así, algo así. Pero más que de DJs, por ejemplo, hay competencias estudiantiles de grabación en home studio, por ejemplo. O sea, Ya, tú más grabas en- amplio, ¿no? Ajá. Competencia de grabación moderna en home studio, competencia de mezcla estudiantil, competencia de máster estudiantil. Ujú. Entonces, que son las etapas como que de la producción musical, pues, ¿no? Claro. Y en la cual ahorita hay finalistas de la UDLA, porque no es solamente, obviamente, una competencia universitaria, es una competencia Amplia. amplia a nivel internacional. Claro. Y esta asociación tiene 75 años, ha tenido que innovarse, me imagino, también junto con las tecnologías, ¿no? Obviamente que sí, siempre los quienes son presidentes, los representantes o los chairs que hace un momento conversábamos, que son los representantes de las asociaciones, son gente que está a la completa vanguardia, completa vanguardia de los avances tecnológicos en el audio, para que esto obviamente se vaya perfeccionando. Yo conversaba justamente con el chair de AES, que es compañero mío, es docente en la Universidad de las Américas, que es Juan Jiménez, y tal vez yo no soy precisamente el más acercadito al audio, porque como ahora me dedico más a investigar, a hacer Trabajo software y así. teórico, ¿no? Entonces, pero él me contaba, por ejemplo, que ahorita hay unos audífonos, bueno, obviamente todos conocemos los audífonos que ahora utilizan como in-ears, Ujú. esos que se ven así gorditos, bonitos, que Claro. utilizan los artistas para retorno. Bueno, ahora hay unos audífonos que son de este estilo, pero que se inflan dentro de tu oreja para que no te permita que nada más se Entra. te mete a los oídos y que no haya una interrupción. Entonces, él O decía- desfases o algo así, ¿no? bueno, el desfase es más otra cosa que te podría decir que en este caso se transmite por los cables. Pero en ese caso él decía qué miedo estos audífonos que se inflan solitos porque dice que se inflan exactamente hasta el porte del pabellón, de tu pabellón auditivo.
Entonces, pero qué miedo que en algún momento Se falle, ¿me inflama. entiendes? Y se inflama. O se reviente O adentro. una cosa así. Pero la innovación está ahí y la gente que maneja el AES y toda la cosa es gente que vive para el audio al 100%. Son muchas veces representantes de grandes marcas de audio aquí a nivel nacional o a nivel internacional. Esta misma conferencia AES la auspicia, ahí se pueden ver todas las marcas, pero la que más me acuerdo yo siempre es Genelec, que es la fabricante de los monitores de audio y que por ejemplo ahorita está sorteando 5 entradas a nivel internacional Genelec para venir acá a la conferencia AES en Quito. Claro, y creo que es como súper reconocido dentro de la comunidad del audio latinoamericana y del mundo, según se ve aquí en la página aeslac2023.com. ¿De qué trata tu participación, tu conferencia? ¿Qué es lo que tú vas a aportar? ¿En qué campo? ¿Cómo vas a participar en este gran evento? Dentro de la conferencia AES yo voy a dar una charla acerca del tratamiento digital de señales. Entonces voy a hacer algunos ejemplos de, como te decía hace un ratito, de transformar el audio a texto, por ejemplo, por medio obviamente de programación, de Python, que Claro. es el lenguaje de programación que más ha crecido en los últimos 30 años. Voy a hacer otro ejemplo acerca de filtros pasabanda, y voy a hacer otro ejemplo que es el más largo, que es de cómo hacer un autotune propio. El autotune creo que ya lo conocemos todos. El de las voces del reggaetón. El de las voces del El que te reggaetón. afina. Claro, el que te afina la voz. El que te afina la voz. Entonces tengo hecho ya la conferencia la siguiente semana, obviamente ya estoy listo. Entonces Claro. tengo hecho ya un código de un propio autotune, por así decirlo. Ujú. Autotune es la marca comercial, pero el Es efecto un se llama modulador. Chair Effect. Chair Effect. Chair Effect se llama exactamente. Qué interesante todo eso. Bueno, la conferencia será el 18, 19, 20 y 21. ¿Tú vas a dormir ahí en la universidad o...? Sí, no me quisiera perder ninguna. La verdad es que hay gente que viene Rafa Sardina, 17 Grammys en su espalda. Viene, no me acuerdo del nombre de una persona que viene de Estados Unidos, 50 discos de oro Claro. como guitarrista. Entonces, obviamente, me muero de ganas por escucharles. O sea, ¿cómo haces para ganarte 50 discos de oro? ¿Cómo haces para ganarte 17 Grammys? O sea, Claro, total. No, y además digo, en un rol como silencioso, porque lo que a veces le interesa al común de la gente es, no sé, eso, a los grandes cantantes, que ganaron los cantantes y no que ganan muchas veces los que están detrás, que es como este rol que sostiene, que lleva y que lleva adelante como la música y también los espectáculos, no solo también las conversaciones, yo que sé, ¿no? Otro tipo de eventos, ¿no? Todo esto está detrás de eso. ¿Qué quisieras agregar del AESLAC 2023? que va a ser un evento imperdible. Yo particularmente doy mi charla el 19 a mediodía, que están absolutamente todos invitados. Hay descuentos gigantes para la gente que es estudiante, que hay la posibilidad de aprender muchísimo de cómo se está manejando el audio ahorita, porque obviamente todo evoluciona. Y nada, que se den una vuelta por acá para el AESLAC, que va a estar increíble verdaderamente. Qué chévere. Sí, vamos a estar pendientes y ojalá que siga creciendo esta comunidad del audio en el país, en Latinoamérica, y bueno, con gente tan profesional y tan comprometida, porque creo que para todos se necesita eso, pasión, sentimiento, convicción. O sea, si es que no se hace esas cosas con ese granito de arena del corazón, creo que a veces como que no pierden el sentido. Y ahora estas preguntas finales en la ronda final más o menos van por ese lado, y preguntarte unos momentos dentro de tu carrera, de tu transitar estudiantil, artístico, musical, en la expresión o el ejercicio del sonido. ¿Cuáles han sido como 2 momentos en tu vida? Uno súper satisfactorio, que hayas suspirado y dicho qué bacán estar aquí, bueno, tal vez podrá hacer esto del AESLAC, y otro momento más bien frustrante que ha sido como chuta, qué complicado, como que te ha hecho apretar un poco los dientes y seguir adelante. Hija, ahí me la puse difícil, de verdad. Creo que hay un momento que resume los dos al mismo tiempo. Uh-huh. En el 2015 yo renuncié al trabajo que tenía
porque era vinculado al arte justamente, y tal vez yo para el 2015 ya estaba como que un poquito cansado de la vida artística, de ser músico, de ser ingeniero de sonido, de ser productor, de trabajar en estudios de grabación y ese tipo de cosas. Entonces también por eso cogí esta oportunidad que se me ofrecía de ir a estudiar a Chile el magíster de acústica, y porque dije, bueno, estudio el magíster en acústica y después vuelvo acá al país y quisiera trabajar ya en una constructora, por ejemplo, y hacer edificaciones antisísmicas y hacer estudios antisísmicos y ese tipo de cosas. Entonces, porque el magíster era en acústica y vibraciones. Entonces, me fui con ese objetivo. Entonces dije, voy para allá y ya me deslindo un poco del arte y me enfoco más solamente en la ingeniería. Eso obviamente no pasó. Cuando volví al país tenía muchas ofertas acerca de arte, de volver a tocar, de volver a producir, de volver a trabajar en la parte artística y cultural. Y lo tomé, dije, bueno, lo voy a tomar temporalmente y después ya voy a buscar nuevamente un rumbo ingenieril. Y finalmente no lo hice, me di cuenta que la esencia de mi trabajo está también en la parte artística y que por mucho que me quiera separar, Claro. siempre terminaba más hundido de cabeza. Entonces, al momento que en un momento fue frustrante, te diría que también fue satisfactorio darme cuenta que el arte siempre está ahí, se podría decir que dentro de mí o siempre alrededor mío. Qué chévere eso. Y bueno, ese es un momento dual, ¿no? Sí, porque ya te digo, o sea, en un momento fue como frustración porque ya quería salir de la parte artística y siempre que quise dar un paso al costado terminaba más metido de cabeza, loco. Qué chévere esa respuesta. Y ahora volviendo a hacer como un ejercicio como de viaje en el tiempo, que es algo que hemos venido preguntando a todos y todas nuestras invitadas. Que si es que pudieras ahora así volver al tiempo, no necesariamente como un tema como tan de dar un consejo, pero si pudieras encontrarte con el Yanni o niño, ¿qué le dijeras así como un mensaje ahí al viento, al tiempo? Yo volvería a estudiar acústica. Hay mucha gente que tal vez se arrepiente y toda la cosa, pero yo volvería a estudiar ingeniería acústica. Si es que vuelvo a tener 17 años, me metería exactamente en la misma carrera. Vivirías lo que has vivido igual. Sí, no me arrepiento de nada. Qué chévere escuchar eso y bueno, que sepas igual que desde este lado apoyarte, incentivarte también a lo que nos conversaste en el corte publicitario, si es que quieres así abrir un espacio de radialismo, que es otro tipo de expresión, otra manifestación, animarte porque es chévere escucharte y además de este lado docente se ve que ha tenido bastante fertilidad dentro de ti, que tienes mucho por compartir, entonces desde acá también incentivarte a eso. No me sé si me encantaría. Como te digo, ahorita sigo algunos programas es que ya no es de estilo radio, es de estilo streaming. O podcast, ¿no? O podcast, o ese tipo de cosas. Tal vez podcast un poco menos, pero sí streaming. Como te decía, sigo este programa de Un Día Sin Bardo, de Argentina, que me parece espectacular. Claro que los manes se mandan 4 horas hablando y toda la cosa, pero... Claro, no, y en Twitch, por ejemplo, hemos visto gente que transmite, que hace streaming y que hace edición de audio, que hace mezcla, o sea, que tienen dentro de la comunidad de audio, están en el lado comunicativo. Claro, saben del arte también, o sea, tienes que tener una parte técnica también para tener un canal de Twitch, por ejemplo, que te produzca algo. O sea, tienes que saber acerca del tema de audio, de video, algo. Así es, y bueno... Ahora sí, vamos finalizando ya esta emisión de este lunes 11 de septiembre del año 2023, una fecha ahí bastante controversial históricamente, este 11 de septiembre, los 11 de septiembre en Chile, en Estados Unidos, pero bueno, desde acá, desde Frecuencia Subversa, invitar a la gente que pueda asistir el 19 de septiembre a la conferencia de Yanio en la Universidad de las Américas, y también a que nos preocupemos un poco más o regresemos a ver un poco más a este lado del sonido, ¿no? De todo lo que hay detrás de eso y que no consumamos las cosas así nada más, sin más ni menos, sin pensar que detrás hay mucha gente que hace un gran esfuerzo intelectual, incluso artístico dentro de la intelectualidad misma, ¿no? Entonces ahí te dejamos que nos des unas últimas palabras, ya de despedida, si quieres enviar saludos, este es el momento. Saludos obviamente a todos mis panas que están ahorita sintonizando la radio y en el trabajo también que estarán sintonizando la radio ahí en la universidad. Y nada, ¿qué les puedo decir yo? Cuiden sus oídos, es el único órgano que no duerme.
Sí, cuando ustedes están dormidos el oído sigue despierto y es el último órgano en apagarse cuando uno muere. Entonces cuando uno muere incluso el oído sigue viviendo por un poquito más de tiempo y es el único sentido que está despierto 24/7 absolutamente todos los días de tu vida. Es el único que no duerme. Entonces cuiden sus oídos, muchachos. El sonido es algo invisible, pero no por eso quiere decir que no exista. Así que nada más para decir de mi parte. Medio espeluznante esa reflexión, especialmente para esos que van en el bus ahí todo con los audífonos. Y es peligrosísimo. No sé si te ha pasado que vas en el bus y la persona que va con audífonos y vos logras escuchar lo que la persona está escuchando con sus audífonos. Claro. Imagínate la hasta presión. la canción reconoces. Sí. Imagínate cómo están sufriendo los oídos de esa persona. No, y mucho más, por ejemplo, los que trabajan sin condiciones, no sé, los obreros. Oh, eso peor todavía, eso peor todavía. Sabes que no sé si me queda un momento, te comento una cosa. Alguna vez hace un tiempo hicieron un estudio de la gente que es vendedor ambulante y les preguntaban, por ejemplo, en San Roque, y la señora decía que le dolía la cabeza de trabajar todo el día y ella se lo atribuía al sol completamente. Decía, es que el sol hace un solazo y duele la cabeza. Pero obviamente la mayor parte viene el ruido, los buses pasan por al lado de ella, los camiones pitan, todo el mundo grita en un mercado, el tránsito. La violencia de las ciudades, que también es ahí medio invisible. Como la contaminación auditiva. La contaminación auditiva. Y chévere, Janio, qué grata conversación. Esperamos poder compartir nuevamente en estos micrófonos por cualquier eventualidad. Será buena justificación para tenerte nuevamente acá en los micrófonos de Frecuencia Subversa Radio. Agradecemos a Celine y a Alex que están en los controles, como todos los días lunes. Gracias a ustedes es que podemos llegar a toda la gente a que nos escuche, a que reflexione, a que vea también detrás de estos roles más de la superficialidad, que se vea que hay personas muy valiosas que realizan ese trabajo, como lo es Janio detrás del sonido. Así que despedimos de esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Saludos a todos y todas que nos vieron, que nos escucharon. Miren en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, como Frecuencia Subversa Radio. Para los que nos escuchan en la radio, pueden ahí ver el rostro detrás de estas ideas, detrás de estos mensajes, el rostro de nuestro invitado de hoy, Janio Ayauca, ingeniero en acústica, desarrollador de software y también docente de la materia de ingeniería en acústica. Esto ha sido todo, gracias nuevamente y así cerramos este programa de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Gracias, Janio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Chao, gracias. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.